Bueno, seguimos con este mismo ejemplo. Sí, nos faltaba resolver el punto B. ¿Qué tan cerca de Q1 llega la carga Q2? Bien, y habíamos dicho que no sigue moviéndose hacia Q1, ya que las cargas obviamente se repelen, y esto sucede también que no llega hasta acá porque se acaba la energía cinética. ¿Sí? Como se acaba la energía cinética final va a valer 0. ¿Sí? Entonces lo importante es eso, que en algún punto la velocidad va a ser 0 y por lo tanto, como ya no tiene velocidad, la energía cinética final va a valer 0. Entonces vamos a plantear eso, ¿sí? Bueno, la energía potencial inicial y la energía cinética inicial van a seguir siendo las mismas, ¿sí? Porque la carga sigue estando a una distancia de 0,8 metros y con una velocidad de 22 metros por segundo. Entonces vamos a plantear punto B. Tenemos que la energía potencial inicial más la energía cinética inicial tiene que ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final, que para este ejercicio esta de acá va a valer 0. ¿Sí? Estas dos dijimos que son las mismas que antes, ¿sí? Ya las habíamos calculado, por lo que vamos a reemplazar directamente el valor calculado. ¿Sí? La energía potencial inicial era de 0,246 joules, más la energía cinética inicial que era de 0,363 joules. Y esto me tiene que dar igual a la energía potencial final. Bueno, ¿cómo se calcula la energía potencial? Mediante dos cargas puntuales. Es K por Q sobre esa distancia, la distancia desde la carga de prueba hasta la carga Q, cuando la velocidad vale 0. ¿Sí? Esta distancia la vamos a llamar R, y esa es la distancia que queremos calcular. ¿Sí? Sobre R. K es la constante, y Q minúscula y Q mayúscula, que yo les puse Q minúscula y Q mayúscula, pero bueno, acá dice Q2 y Q1, ¿sí? Esta sería Q minúscula, y esta sería Q mayúscula. ¿Ok? Bueno, entonces esas dos las tenemos, nuestra única incógnita es R, habría que despejar. Bueno, lo trabajé directamente, sí, multipliqué K por Q y me dio 0,197 newton por metro al cuadrado. ¿Por qué me quedó newton por metro cuadrado? Bueno, porque la constante de Coulomb tiene unidades newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y ese sobre Coulomb cuadrado se va a simplificar con las dos unidades de la carga, Coulomb por Coulomb cuadrado, ese Coulomb cuadrado se me va, y me queda newton por metro cuadrado. ¿Sí? Y después sumé 0,246 más 0,363 me da 0,609. ¿Sí? Y lo que habría que hacer después es pasar multiplicando R y pasar dividiendo ese 0,609, por eso queda esto. Sí, es un despeje que ya estuvimos trabajando mucho, por eso lo hago directamente. Pero bueno, también lo explico para que sepan de dónde sale. Y bueno, entonces quedaría hacer la división. Recuerden que el newton por metro me da joules, por lo tanto este joule se me va a simplificar con un newton por un metro, y me va a sobrevivir un metro, que va a ser la unidad de mi distancia, ¿no? De mi R. Entonces hacemos la división y esto me da 0,323 metros, 0,323 metros. Bueno, entonces acá terminaría el ejercicio. ¿Sí? Calculamos a esta distancia, cuando la carga Q2 se acerque a 32 centímetros y pico de la carga fuente Q1, entonces la carga se termina frenando, y bueno, después se frena y bueno, vuelve para allá. Sí, pero esa parte no la analizamos. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a hacer un ejemplo más. Bueno, antes de empezar con este ejemplo, algo que no aclaré, tal vez en todo lo que dije anteriormente, es que estuve trabajando o estuve explicándolo con cargas puntuales, ¿sí? La energía potencial eléctrica debida a cargas puntuales. Pero si tenemos dos placas paralelas
que generan un campo eléctrico uniforme, recuerden que la energía potencial eléctrica, por ejemplo, de un protón estaba dada por Q por E, por una carga cualquiera de prueba, no hace falta que sea un protón, una carga positiva, era Q por E por D. Sí, esta era la energía potencial eléctrica, donde la distancia era la distancia que faltaba para chocar contra la otra placa, digamos. Sí, ¿no? Porque esta es la placa positiva y esta es la placa negativa. Entonces, supongamos que la carga parte del reposo, bueno, va a empezar a ganar una cierta velocidad. ¿Sí? Esta energía potencial eléctrica se va a transformar en una energía cinética. Bueno, la fórmula de antes, donde la suma de las energías cinética y potencial iniciales es igual a la suma de la cinética y la potencial final, sigue valiendo. Lo único que hay que tener en cuenta es que la energía potencial eléctrica se va a calcular de esta manera y no como K por Q sobre R. ¿Sí? O sea, esto de acá sigue valiendo, pero cambia la manera de calcular la energía potencial, tanto la inicial como la final, siempre que tenga un campo eléctrico uniforme. Y en este caso sí es un MRV, cómo se mueve la partícula, por lo tanto, se podría plantear usando energías, o se podría plantear también como si fuese un MRV, ya que el campo eléctrico es uniforme, por lo tanto la aceleración es constante, ¿sí? Y debería dar lo mismo de las dos maneras. Pero bueno, acá tenemos otro ejemplo donde el campo eléctrico no es uniforme, ¿sí? Pero si ven un ejercicio donde el campo eléctrico es uniforme, pueden calcularlo como un MRV o con esa fórmula de energía potencial eléctrica que mostré recién. Bien, el ejemplo dice, desplazamiento a través de una diferencia de potencial. En la figura, una partícula de polvo, cuya masa es 5 por 10 a la menos 9 kilogramos, ¿sí? Esta sería la partícula de polvo, parece que se va a expresar de hasta B, vamos a ver qué dice. Tiene una carga de 2 nanocoulomb y parte del reposo en un punto A y se mueve en línea recta hasta un punto B. Claro, entonces tenemos la partícula de polvo que tiene una cierta masa y una cierta carga, se mueve desde A hasta B. ¿Sí? Y pregunta, ¿cuál es su velocidad en el punto B? El problema que tiene este ejercicio es que la energía potencial eléctrica no la puedo calcular tan sencillamente. ¿Por qué? Porque tengo dos cargas, llamémoslas fuentes, ¿sí? Tengo una carga fuente de 3 nanocoulomb por acá y una carga fuente de menos 3 nanocoulomb por acá. Entonces, tengo un problema para calcular la energía potencial. Pero recordemos que la energía potencial eléctrica es igual al potencial eléctrico en cierto punto, ¿sí? O sea, la energía potencial eléctrica, por ejemplo, en el punto A, va a ser igual al potencial en A dividido la carga de prueba. Es decir, si esta partícula se coloca en el punto A va a tener una cierta energía potencial. Pero si le sacamos esa carga de prueba, nos da cuál es el potencial en ese punto. ¿Sí? Y el potencial, recuerden que lo podemos calcular, el potencial en un punto, lo podemos calcular como la suma de todos los potenciales que iban a afectar ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el punto A, esta carga va a generar un cierto potencial en esa región del espacio y esta otra carga va a generar otro cierto potencial en esa región del espacio. Pero el potencial total en ese punto es la suma del potencial generado por esta carga más el potencial generado por esta carga. Siempre respetando los signos, ¿sí? Como esta es una carga positiva, va a generar un potencial positivo y esta carga negativa va a generar un potencial negativo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a calcular eso. Sabemos que el potencial se calcula como K por Q fuente, sobre la distancia. ¿Sí? Esta sería de la carga de 3 nanocoulomb. Vamos a ponerle nombres, vamos a llamar a esta Q1 y vamos a llamar a esta de acá Q2. ¿Sí? Entonces K por Q1 sobre D1
donde D1 va a ser esta distancia de acá, porque es la distancia de la carga Q1 hasta el punto A. Y después D2 va a ser esta distancia, porque es la carga, es la distancia entre la carga Q2 y el punto A, que es donde estoy calculando el potencial. ¿Sí? Entonces esto es más K por Q2 sobre D2. ¿Sí? De esta manera calculo el potencial en el punto A. Bueno, entonces multiplicando la constante de Coulomb por la carga 1, o sea 3 por 10 a la menos 9 Coulomb, dividido esta distancia que es de 0,01 metro, ¿sí? Obtenemos un potencial de 2700 volts. Y después, para calcular el potencial debido a la carga 2, lo mismo, multiplicamos la constante de Coulomb por la carga 2, que es negativa de menos 3 por 10 a la menos 9 Coulomb, sobre la distancia 2, que es de 0,02 metros, y eso me da un potencial de 1350 volts, ¿sí? Negativo, ¿sí? Por eso más, que esto es negativo, me queda un menos. Y bueno, haciendo la resta me queda que el potencial en A es 1350 volts. Lo mismo, exactamente lo mismo, habría que hacer para calcular el potencial en B. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la distancia de la carga 1 hasta el punto B, llamemos de 1, y la distancia de la carga 2 al punto B, llamemos de 2. ¿Sí? Exactamente con la misma fórmula, ¿sí? Calculamos, solamente que van a cambiar de 1 y de 2, ¿sí? K, Q1 se mantienen igual, pero de 1 pasa de ser de 1 centímetro a pasar a ser 2 centímetros. Y bueno, una vez que hacemos la cuenta, obtenemos un potencial de menos 1350 volts. Ustedes hagan la cuenta si quieren para comprobar que efectivamente da esto. Bueno, entonces a partir de esto que tengo acá, ya puedo calcular la energía potencial en el punto A y la energía potencial en el punto B. Pero, por una cuestión de que algunos ejercicios no voy a poder calcular el potencial en A y el potencial en B, directamente me van a decir cuál es la diferencia de potencial, vamos a entender lo siguiente. Bueno, nosotros sabemos por la conservación de la energía que la energía potencial en A más la energía cinética en A tiene que ser igual a la energía potencial en B más la energía cinética en B. Si pasamos la energía potencial restando, obtenemos que la energía potencial en A menos la energía potencial en B es igual a la energía cinética en B menos la energía cinética en A. ¿Sí? Pero lo que podemos hacer ahora es, a partir de esto que está mal anotado acá, esto está mal, les pido 1000 disculpas, después en el texto les agrego que hubo un error en el video, esto está mal, ¿sí? En realidad, la energía potencial eléctrica, es decir, el potencial eléctrico, básicamente, es esa energía potencial en A sin esa carga de prueba. Sí, me equivoqué acá. Entonces, si yo quiero saber cuál es la energía potencial, pasamos esta carga multiplicando y me queda que la energía potencial en A va a ser igual a esa carga de prueba por el potencial en A. Sí, disculpen este error. Si ya habían copiado algo, por favor arréglenlo. Y como se me está terminando el tiempo del video, grabo otro para terminar el ejercicio.